Resolvamos este ejemplo. Vamos a obtener gráficamente la resultante de las dos fuerzas indicadas en esta figura. ¿Sí? Tenemos sobre una partícula una fuerza de 10 kilonewtons inclinada a 25 grados con respecto a la horizontal y una fuerza de 15 kilonewtons inclinada a 50 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto a la horizontal. Para obtenerlo gráficamente, lo que es importante es establecer una cierta escala que me relacione las medidas que vamos a dibujar con las fuerzas, ¿sí? Entonces, con la magnitud de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, en este caso, por cuestiones del tamaño de la diapositiva y tal, vamos a suponer que 1 centímetro son 2 kilonewtons, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí trazo un vector, ¿sí? Que está inclinado sus 50 grados con respecto a la horizontal, igual que este, ¿de acuerdo? Y me fijo en la magnitud que sea 7.5 centímetros, ¿de acuerdo? Esta longitud debería ser 7.5 centímetros. ¿Para qué? Para que me represente los 15 kilonewtons con base en la escala que estoy prefijando. Tengo un video paralelo a este donde detallo con más cuidado cómo, usando PowerPoint o cualquiera de estos programas parecidos, poder utilizar dicho programa para obtener las magnitudes correctas. Pero aquí básicamente, como ustedes lo prefieren, lo pueden hacer con una regla o lo pueden hacer en el graficador o dibujador de su preferencia, pues aquí tenemos ya pintado. Ahora, al final del vector de 15 kilonewtons, comenzamos a dibujar el vector de 10 kilonewtons. Recordemos, como la escala es que cada centímetro me representa 2 kilonewtons, entonces esta fuerza de 10 kilonewtons debe de tener una longitud de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces lo pintamos de 7.5 centímetros, con su orientación correspondiente tendría 5 centímetros. Y la resultante entonces se obtiene uniendo el origen de la primera fuerza con el destino de la última fuerza. Nosotros podríamos haber hecho primero la fuerza de 10 kilonewtons, que nos hubiera dado algo como para acá, y después añadirle la fuerza de 15 kilonewtons y hubiéramos llegado al mismo punto. Bueno, ¿cuánto vale la magnitud de esta resultante? Bueno, si nos fijamos, aquí hay un triángulo, ¿de acuerdo? Y si nosotros medimos este cateto y este cateto, podríamos haber medido esto directamente, pero aquí, por ejemplo, dependiendo del graficador, pues nos conviene, o a lo mejor es más fácil o más preciso, medir las medidas horizontales y verticales de esa línea o de ese triángulo. Si nosotros medimos esto, lo que tendríamos es que esto vale 9.35 centímetros, esto 3.63 centímetros, por lo tanto, como la escala es de que cada centímetro vale 2 kilonewtons, esta componente de aquí se correspondería con 18.7 kilonewtons y esta medida de aquí con 7.23 kilonewtons. ¿Cuánto vale la magnitud de la resultante? Pues la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado. 18.70 al cuadrado más 7.23 al cuadrado, y eso nos da 20.05 kilonewtons, que es la magnitud de esta fuerza. Y finalmente lo que necesitamos es obtener en qué dirección está esta fuerza. Ya tenemos la magnitud, el sentido, y nos falta la dirección, este ángulo teta. Bueno, este ángulo teta es fácil de obtener porque, dado que tenemos estas dimensiones del triángulo, pues teta no sería más que el arco tangente, es decir, la tangente de teta no es más que 7.23 entre 18.70, o 3.63 centímetros entre 9.35 centímetros. Entonces, teta es el arco tangente de 3.63 entre 9.35, que son 21.22 grados. Ahora vamos a obtener la resultante de las dos fuerzas, pero trigonométricamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero
pintamos nuestra fuerza de 15 kilonewtons. Aquí ya no es tan necesario que apliquemos una escala precisa, ¿sí?, sino aproximada, que dé más o menos orientación de las dimensiones relativas y los ángulos relativos. Entonces tenemos esta fuerza de 15 kilonewtons con 50 grados por acá. Tenemos esta fuerza, como habíamos visto antes, de 10 kilonewtons y 25 grados con respecto a la horizontal. Insisto, aquí no nos tenemos que preocupar demasiado si esta y esta están a una escala correspondiente, sino que aproximadamente estén a la misma escala. Y desde luego, esta sería la resultante. Entonces tenemos que buscar cuánto vale R y cuánto vale teta. Aquí enseguida nos damos cuenta, el método trigonométrico recordarán sus clases de geometría y trigonometría, pues cada caso es diferente y hay que ir viendo cómo vamos sacando la información que necesitamos para caracterizar todos los valores que se requieran. Entonces, por ejemplo, en este caso nos damos cuenta, esto es una línea recta, por lo tanto, el ángulo que forma una línea recta es 180 grados. Bueno, si este ángulo es 50 grados y este ángulo es 25 grados, este ángulo interno del triángulo que forman las tres fuerzas y que le llamamos alfa no va a ser más que 180 menos 50 menos 25, que es 105 grados. Entonces ya tenemos que alfa vale 105 grados. Si aplicamos la ley de los cosenos, tenemos que esta dimensión que es R al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, que conocemos, son 15 y 10 kilonewtons, menos 2 veces el producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto a R, que es alfa y que acabamos de calcular, que es 105 grados. De ahí despejamos R, calculamos R y nos da que vale 20.07 kilonewtons. Si ahora utilizamos la ley de los senos, pues podemos darnos cuenta que 20.07, que es el valor de R, dividido entre el seno de alfa, que es 105 alfa, ¿de acuerdo? Entonces 20.07 kilonewtons entre el seno de 105 debe de ser igual a 10 kilonewtons entre el seno de beta. ¿Sí? Noten que para calcular este ángulo teta, pues lo que primero vamos a necesitar es saber cuánto vale este beta, para saber entonces qué inclinación tiene R con respecto a 15, y 15 sabemos cuánto está inclinado con respecto a la horizontal, y de ahí obtendremos teta. Entonces, sacamos beta de esta expresión y nos da 28.78 grados. Y como les comentaba, teta no va a ser más que 50 grados, que es el ángulo que forma el vector de 15 kilonewtons con la horizontal, sería este ángulo, 50 grados, menos beta, que acabamos de calcular, que es 28.78, y esto nos da 21.22 grados, y siempre es bueno en el cálculo del valor de teta, indicar cuál es el giro, digamos, con respecto a la horizontal, cuál es la orientación de este ángulo teta 21.22, ¿sí? Vean, de la horizontal, para obtener esta dirección, tenemos que girar en el sentido de las manecillas, o contrario a las manecillas del reloj, un valor teta que es 21.22. Y ahora vamos a resolver el problema, pero por componentes. Entonces vamos a sacar las componentes de cada uno de estos vectores. Aquí tenemos el vector de 15 kilonewtons con 50 grados. Esas serían su componente horizontal y su componente vertical. Estamos suponiendo que el eje X va hacia la derecha y el eje Y va hacia arriba. La magnitud de este vector es 15 kilonewtons multiplicado por el seno de 50. La magnitud de este vector es 15 kilonewtons por el coseno de 50. Hacemos lo propio con el vector de 15 kilonewtons, calculamos sus componentes, horizontal y vertical, y sabemos que la resultante, el vector resultante, no es más que la suma del vector de 10 kilonewtons con el vector de 15 kilonewtons.
el vector de 10 kilonewtons es igual a menos 10 por el coseno de 25 por i, y es el vector unitario en la dirección x, más 10 por el seno de 25 por el vector j, que es el vector unitario en la dirección y, más 0k. Esto es un sistema plano, por lo tanto no tiene componente en z. Y luego para el vector de 15 kilonewtons, su componente en x es menos 15 por el coseno de 50 por i, y en la componente y es menos 15 porque va en sentido opuesto a j, menos 15 por el seno de 25, perdón, menos 15 por el seno de 50 grados, ¿sí? Por j más 0k. Y entonces lo que tendríamos es, reagrupando términos, lo que tendríamos es que menos 10 por el coseno de 25 menos 15 por el coseno de 50 por i, más 10 por el seno de 25 menos 15 por el seno de 50 por j, es igual al vector r. Reacomodando términos, digamos, haciendo los cálculos, tenemos la componente i, la componente j. Podemos graficar entonces en función de sus componentes al vector r. Y la magnitud de r no es más que la suma del cuadrado de las componentes, de los catetos, ¿sí? En este caso, las dos componentes son perpendiculares, por lo tanto son catetos de un triángulo rectángulo, por lo que la hipotenusa, que es r, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y nos da este resultado, que coincide con el anterior, con el que vimos trigonométricamente y con el que vimos gráficamente. Desde luego con ciertas variaciones por las diferentes precisiones que tenemos. Este sería el resultado más exacto. Y finalmente, teta no sería más que el arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, y nos da este resultado también con el sentido en sentido contrario a las manecillas del reloj.